Prisión de Sabaneta. La prisión de Sabaneta, ubicada en la ciudad de Maracaibo en Venezuela, es conocida por ser una de las prisiones más peligrosas del mundo. La prisión, construida en 2001 para albergar a 900 reclusos, actualmente tiene una población de más de 3.500 presos, lo que significa una sobrepoblación del 300%. Esta sobrepoblación, junto con la falta de recursos, la corrupción y la violencia, hacen de Sabaneta un lugar extremadamente peligroso. Los reclusos de Sabaneta se enfrentan a diario a un ambiente de violencia, donde las bandas rivales luchan por el control de la prisión y por el tráfico de drogas y armas. Los internos tienen que pagar por su seguridad y para conseguir ciertos privilegios, como agua potable y alimentos, lo que fomenta aún más la corrupción dentro de la prisión. Además, la falta de personal de seguridad y la poca capacitación que reciben los guardias, los hace vulnerables y propensos a la corrupción. La situación de la prisión empeoró en 2013 cuando se produjo una masacre en la que murieron 16 presos. Desde entonces, la violencia se ha incrementado y los enfrentamientos entre bandas rivales son cada vez más frecuentes. Los reclusos también sufren de enfermedades, como la tuberculosis y el VIH, debido a la falta de atención médica adecuada. La prisión de Sabaneta es un lugar donde la violencia y la corrupción son la norma, y donde la vida de los presos corre peligro constantemente. Las autoridades venezolanas han sido criticadas por la falta de acción en cuanto a la situación de la prisión, y los familiares de los presos viven con el temor constante de recibir noticias devastadoras. Prisión de Kamiti. La prisión de Kamiti es una de las cárceles más peligrosas de África. Ubicada en las afueras de Nairobi, la capital de Kenia, es conocida por su hacinamiento, violencia y maltrato a los reclusos. La prisión fue construida en la década de 1970 con capacidad para 1.500 presos, pero actualmente alberga a más de 4.000. Los reclusos viven en condiciones extremas, con celdas atestadas, falta de agua potable y saneamiento básico, y sin acceso a atención médica adecuada. La violencia es una constante en Kamiti, con enfrentamientos entre bandas rivales y casos de abuso por parte de los guardias de la prisión. La tortura y el maltrato son prácticas comunes, y muchos reclusos han denunciado abusos físicos y psicológicos por parte del personal de la prisión. Las drogas, el alcohol y las armas son moneda corriente en Kamiti, lo que aumenta el nivel de peligrosidad y hace que los reclusos estén en constante riesgo de ser víctimas de la violencia. Los disturbios y motines son frecuentes, y en varias ocasiones se han registrado muertes tanto de reclusos como de guardias. Además, la prisión de Kamiti es conocida por ser un centro de reclutamiento y entrenamiento de miembros de pandillas y grupos criminales, lo que aumenta aún más su peligrosidad. Rikers Island. Rikers Island es una prisión ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La prisión ha estado en funcionamiento desde la década de 1930 y ha sido escenario de numerosos incidentes violentos. Rikers Island es considerada una de las prisiones más peligrosas del mundo debido a su historia de violencia y abusos. Uno de los principales problemas de esta prisión es la sobrepoblación. La prisión ha sido objeto de críticas por parte de activistas y defensores de los derechos humanos debido a las condiciones inhumanas en las que los presos deben vivir. La sobrepoblación ha llevado a una mayor violencia y a la propagación de enfermedades. La violencia en esta cárcel es endémica y se han producido numerosos incidentes graves. En 2014, un preso murió después de ser agredido por otros presos mientras estaba bajo custodia de la prisión. En 2015, un preso fue encontrado muerto en su celda después de que se descubriera que había sido brutalmente golpeado por otros presos. Además de la violencia, los presos de Rikers Island también deben lidiar con el abuso y la corrupción por parte de los guardias de la prisión. Ha habido numerosos informes de abuso y acoso sexual por parte de los guardias hacia los presos, lo que ha llevado a una mayor tensión en la prisión. En 2019, se anunció que se cerraría la prisión en un esfuerzo por abordar los problemas estructurales, aunque se prevé que la medida llevará varios años. Prisión de Bang Kwang Central. La prisión de Bang Kwang Central es una de las cárceles más peligrosas de Tailandia. Ubicada en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, Bang Kwang alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país, incluyendo a narcotraficantes, asesinos y otros delincuentes violentos. Conocida por su régimen estricto y brutal, Bang Kwang es famosa por ser una de las prisiones más duras del mundo. Los presos son alojados en celdas pequeñas y superpobladas, y están sujetos a un régimen de aislamiento y castigo constante. El acceso a servicios básicos como atención médica, higiene y alimentación es limitado, y los presos son forzados a depender de sus familias y amigos para sobrevivir.
Las condiciones en Ban Quang son extremadamente duras, y la violencia es común. Los presos son sometidos a golpizas, palizas y torturas a manos de los guardias y otros presos. Las bandas de presos rivales luchan por el control de la prisión, y la violencia puede estallar en cualquier momento. Las condiciones de higiene son pésimas, y las enfermedades son comunes. A pesar de las condiciones extremas en Ban Quang, muchos presos esperan con ansias ser transferidos a esta prisión. Esto se debe a que Ban Quang es conocida por su rigor y su régimen disciplinario, lo que la hace atractiva para los presos que buscan una forma de redimirse ante la sociedad. Sin embargo, aquellos que son transferidos a Ban Quang también corren el riesgo de ser sometidos a la brutalidad de la prisión. Prisión de Tadmor. La prisión de Tadmor, también conocida como la prisión de Palmira, es una de las cárceles más peligrosas del mundo. Se encuentra en la ciudad de Tadmor, en el centro de Siria, y es famosa por sus condiciones inhumanas y por ser el lugar donde se llevan a cabo torturas y ejecuciones. La prisión de Tadmor fue construida en 1930 durante el mandato francés en Siria. Durante el régimen del presidente sirio Hafez al-Assad, la prisión se convirtió en un lugar de tortura y ejecución para presos políticos. En 1980, durante una revuelta, los presos políticos tomaron el control de la prisión y la administraron ellos mismos durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, las fuerzas militares recuperaron el control y llevaron a cabo una masacre en la que murieron cientos de presos. Desde entonces, la prisión ha sido conocida por sus condiciones inhumanas, incluyendo celdas pequeñas y oscuras, falta de higiene y atención médica inadecuada. Los presos son torturados y sometidos a condiciones extremas de aislamiento, lo que a menudo provoca problemas psicológicos y emocionales graves. Además de las terribles condiciones de vida en la prisión, los presos de Tadmor también están en peligro de ser ejecutados. La prisión es conocida por llevar a cabo ejecuciones en masa, a menudo sin un juicio justo o un proceso legal adecuado. En 2011, durante la guerra civil siria, los presos de Tadmor fueron liberados por los rebeldes que tomaron el control de la ciudad. Sin embargo, después de que el gobierno recuperara el control en 2015, la prisión fue reabierta y se informó que las condiciones seguían siendo terribles. Prisión Delfín Negro. La prisión Delfín Negro es conocida por ser una de las cárceles más peligrosas de Rusia. Está ubicada en la ciudad de Soliletsk, cerca de la frontera con Kazajistán, y es el lugar donde se envían a los reclusos más peligrosos del país. La prisión fue fundada en 1998 y ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones inhumanas a las que se somete a los prisioneros. Los reclusos están aislados en celdas individuales, con muy poco contacto con otros prisioneros y con el mundo exterior. La violencia entre reclusos y contra los guardias es común y los prisioneros son sometidos a duras condiciones físicas y psicológicas. Los reclusos en Delfín Negro han sido condenados por delitos graves, como asesinato, violación, terrorismo y tráfico de drogas. La prisión cuenta con un régimen de alta seguridad, lo que significa que los reclusos son vigilados las 24 horas del día por guardias armados con rifles de asalto y perros adiestrados. Se ha informado de que la prisión Delfín Negro ha sido objeto de torturas y maltrato de los prisioneros por parte de los guardias, incluyendo el uso de descargas eléctricas, palizas y privación del sueño. Los prisioneros también se enfrentan a condiciones insalubres, incluyendo falta de higiene y atención médica adecuada. Campo 22. El Campo 22 es un campo de trabajo forzado situado en la ciudad de Oerión, en Corea del Norte. Se estima que alberga alrededor de 50.000 prisioneros políticos y disidentes, y ha sido descrito como uno de los campos de prisioneros más grandes y brutales del mundo. El régimen de Corea del Norte se ha negado a permitir que se realice una investigación independiente del Campo 22, por lo que gran parte de la información disponible proviene de testimonios de antiguos prisioneros y de imágenes de satélite. Además, se sabe que son sometidos a una serie de castigos físicos y psicológicos por la menor infracción de las reglas. Las condiciones de vida en esta prisión son extremadamente precarias, con informes que indican que los prisioneros reciben muy poca comida y agua, y se ven obligados a vivir en barracas hacinadas y sin calefacción, incluso en invierno. También se sabe que los prisioneros no tienen acceso a atención médica adecuada, lo que lleva a una alta tasa de mortalidad. Se sabe muy poco sobre cómo funciona el sistema judicial dentro del Campo 22, pero se cree que los prisioneros son detenidos por motivos políticos y sin juicio justo. Muchos son enviados al campo por crímenes que en otras partes del mundo serían considerados como simples infracciones, como poseer propaganda extranjera o intentar huir del país.
A pesar de la brutalidad y las condiciones deplorables en el campo 22, se sabe que muchos prisioneros han logrado escapar. Sin embargo, escapar del campo es extremadamente peligroso y puede poner en peligro no solo la vida del fugitivo, sino también la de su familia.